Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso React desde cero edición 2022 en EDTeam. Este curso está completamente actualizado con la última versión de React. Exactamente nos encontramos en la versión 18.2 de React y la versión 18 en general ha traído nuevos cambios a esta librería. Te recuerdo que React hoy en día es la librería más utilizada para construir interfaces de usuario y aplicaciones en el frontend. Eso quiere decir que para un frontend es prácticamente vital saber React. Está bien que sepas Angular, está bien que sepas Vue, está bien que sepas Svelte, Solid, o sea cual sea la librería que esté de moda, está muy bien. Pero React se está convirtiendo en el estándar. Realmente saber React es algo prácticamente básico. Este curso lo vamos a iniciar completamente desde cero. Si tú recién estás ingresando al mundo frontend y tú lo único que conoces todavía es JavaScript, no te preocupes para nada. Nosotros vamos a empezar desde las bases, desde el por qué existe React, de dónde nace React, para qué existe React. Y vamos a ir avanzando en los paso a paso. Vas a ir conociendo cómo se declara un componente, qué es un componente, cómo es la sintaxis y demás. Si tú ya conoces React y lo que estás necesitando es una actualización de tus conocimientos, te pido que tengas un poco de paciencia porque, repito, vamos a hacer mucho énfasis en aprender esta librería desde cero. Entonces tú que ya vienes sabiendo, simplemente puedes ir recordando los conceptos y actualizando la forma que se hacen algunas cosas que hayan cambiado y simplemente profundizar en las nuevas. Entonces, de esa manera todos vamos a salir con el conocimiento muy parejo, de tal manera de que estés listo para construir tu primera aplicación 100% real hasta llevarla a producción en el módulo final de este curso. ¿Qué es React? Comencemos conociendo React.js. ¿Qué es React? React es una librería construida para hacer y declarar interfaces de usuarios. A ver, la definición está en su sitio web, react.js.org. Acá en el subtítulo nosotros vamos a entender el concepto principal. React es una librería JavaScript para construir interfaces de usuario. Entendamos muy bien primero qué es una librería JavaScript. No nos vamos a meter en el pleito de si llamar la librería, biblioteca, pues listo, yo le digo librería y no pasó nada. Una librería, a diferencia de un framework, lo que hace es una cosa específica. Un framework viene con varias herramientas. Ya viene incluida en un framework un router, ya viene la forma en la que vas a hacer el deploy incluso, ya viene la forma en la que vas a hacer la construcción inicial de tu aplicación. Son varias cosas que vienen en un framework. Es como si estuviéramos hablando de un conjunto de librerías. En cambio, una librería, valga la redundancia, es algo que solamente se especializa en una cosa. Y React.js se especializa y solamente se dedica a construir la interfaz del usuario. Es decir, que con React nosotros vamos a construir la parte que se ve de la aplicación que nosotros queramos construir, la interfaz. ¿Ok? React.js nace en el año 2013. Bueno, en realidad nace un poco más antes en las oficinas de Facebook. Facebook son los creadores de React.js. Y es que uno de sus ingenieros años antes estaba haciendo experimentos con XHP. Bueno, resulta que Facebook, como muchos saben, estuvo construida inicialmente en PHP, sobre PHP. Pero a medida que la aplicación de Facebook iba creciendo, y obviamente sabemos que es una aplicación enorme, gigantesca, ellos tenían problemas al momento de construir nuevas interfaces de usuario, nuevas páginas y nuevos componentes. Entonces, este ingeniero de software empezó a hacer algunas pruebas con XHP, que es una herramienta para hacer componentes HTML, pero en PHP. De tanto estar ahí investigando y probando con esta herramienta, aterriza en construir él una librería para poder hacer la interfaz, para poder construir la interfaz desde JavaScript. De esta manera nace React.js. Obviamente no con ese nombre todavía, pero es
anunciada públicamente como React el año 2013 en el JSConf. El JSConf es la conferencia anual más grande orientada a desarrolladores JavaScript. Entonces, el 2013 en la JSConf es que ellos anuncian React como una librería open source, es decir, de código abierto para que cualquier persona pueda no solamente utilizarla, sino contribuir a esta librería y mejorarla. Ahora, 9 años más tarde, prácticamente casi ya van a ser 10 años, tenemos la versión actual, que es la versión 18.2. React ha cambiado muchísimo. Al principio, los componentes eran utilizados por mediante clases, luego la programación funcional ganó fuerza, al día de hoy se utiliza tal vez más la programación funcional y bueno, varios cambios que vamos a ir conociendo en el curso. Pero lo que ha ocasionado la comunidad de desarrolladores y el hecho de que la librería es open source es que se convierta en la librería más utilizada hoy en día. Ahora, ¿cuáles son las principales características de React? Bueno, no nos vamos a complicar, apoyémonos del sitio web y simplemente son estas tres. Dice que voy a cambiar el lenguaje mejor del sitio web, voy a entrar a lenguajes y escogemos español y ya, así de fácil y listo. Estos tres bloques resumen la idea de lo que hace React.js. Nos dice que React.js es declarativo, ¿ok? Tiene una sintaxis declarativa, es decir, que tú vas a declarar los componentes, valga la redundancia, de tal manera de que tú visualmente puedas entender muy fácilmente el código. ¿Por qué? Porque los estás declarando. ¿Ok? React te ayuda a crear interfaces de usuario interactivas de forma sencilla, dice. Y la verdad que es así. Vamos a entender que esta es una forma muy sencilla de llevar las aplicaciones JavaScript a un nuevo nivel. Está basado en componentes. Cada elemento en React es un componente. Todo lo que tú aprendiste de HTML hasta el día de hoy, esos conocimientos de las etiquetas de HTML te van a servir muchísimo porque ahora vamos a entender cada etiqueta como un componente. Vamos a construir nuestros propios componentes. Es como si estuviéramos, solo para que lo entiendas, como si estuviéramos creando nuestras propias etiquetas HTML. Entonces tú le puedes llamar como tú quieras a tus etiquetas, pero no se van a llamar etiquetas, se van a llamar componentes. Estos componentes van a ser la base de nuestras aplicaciones. Y algo muy muy bonito, dice que React solamente lo tienes que aprender una vez y lo puedes escribir donde sea. ¿Qué significa eso? React no solamente está hecho para construir aplicaciones tipo web. También existe otro framework que se llama React Native y con este framework tú puedes construir aplicaciones móviles. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tú puedes reutilizar el conocimiento que tienes de React para construir aplicaciones móviles con React Native. Es decir, aprendiste una vez para hacer aplicaciones web y no solamente vas a poder hacer aplicaciones web, también podrás hacer aplicaciones móviles. Ahí no se queda. Podrás hacer también aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual orientadas a Oculus, por ejemplo. Oculus, recuerden que también es de Facebook. Entonces vas a poder crear aplicaciones de realidad aumentada. Y también vas a poder renderizar el código no solamente en el frontend, sino desde el backend. Para los que estén familiarizados con este término, vas a poder hacer server-side rendering con React gracias a Node.js. ¿Qué es Node.js? Recuerden que Node.js es JavaScript corriendo en el servidor, es decir, JavaScript como un backend, un lenguaje de backend. Entonces, como React es JavaScript y Node es JavaScript, entonces pueden trabajar juntos y crear aplicaciones que se rendericen desde el lado del servidor, no solamente desde el lado del cliente. Y eso da una ventaja adicional a los sitios web a la hora de posicionarse, a la hora de renderizarse mucho más rápido, etc. Entonces, esto es lo que el ecosistema React te permite. Te permite aprender una sola vez y reutilizar ese conocimiento en varios otros sitios. Imprimir contenido en el DOM con HTML. Lo primero que quiero es que aprendas y entiendas
¿de dónde sale la necesidad de tener una librería JavaScript para construir interfaces de usuario? ¿Por qué? Para eso necesitamos remontarnos a JavaScript. Y te pido, si tú eres usuario premium, que vayas al último módulo del curso JavaScript orientado a objetos, JavaScript programación orientada a objetos, porque ahí yo hago un ejercicio que te va a ayudar a entender para qué se necesita una librería. Pero si tú no has visto ese curso y si tú quieres entender eso mismo de una forma más rápida, vamos a hacer un ejercicio express en este momento para que entiendas muy rápidamente el origen de React. Tengo una carpeta vacía, estoy en mi terminal y es una carpeta vacía. La voy a abrir con Visual Studio Code, esta carpeta, y como está vacía, pues me sale que no tengo nada. Listo. En esta carpeta que está vacía, voy a crear un archivo que se va a llamar index.html. Voy a crear un archivo que se llama librería.js y ya. De momento no voy a hacer absolutamente nada más. En mi archivo index.html, voy a iniciar lo básico de HTML. Con la ayuda de Emmet, agrego la estructura básica y voy a llamar a mi archivo source librería.js. Listo. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es abrir, simplemente solo para comprobar que eso esté funcionando, console.log edit_team y le vamos a dar una directiva %c y le vamos a decir color blue o sky blue. Listo. Y font size 2 rem. Listo, ya está. Solamente es un console log. Entonces, clic derecho en el index.html y Open with Live Server. Open with Live Server. Si tú no tienes Live Server, si tú no tienes esta opción, ve a extensiones acá y puedes instalar Live Server. ¿Ok? Busca Live Server y lo instalas. Listo. Una vez que la tengas instalada, tendrás esta opción. Clic derecho, Open with Live Server. Y esto te va a abrir lo que acabas de construir, pero en el navegador como si fuera un servidor web. A ver, vamos a darle zoom. Inspeccionamos, obviamente está vacío, pero lo que nos interesa es la consola. Ahí está, la consola nos dice edit_team en grande porque le pusimos 2 rem de tamaño. Perfecto. Entonces está funcionando nuestro archivo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo construiría una aplicación? Digamos que yo quiero construir una página web, solo una paginita acá, y lo primero que quiero construir es el menú principal. ¿Cómo yo lo haría? Pues fácil, ¿no? Lo voy a hacer lo más rápido posible. Etiqueta header, abro y cierro. Dentro puedo poner un nav. Listo. Y dentro puedo poner una lista desordenada. Y dentro un li que tenga un a. Ya está. Y esto voy a repetirlo varias veces. Pues puedo repetirla simplemente 4 veces. Va a ser la página inicio, va a ser la página nosotros, va a tener la página servicios, digamos que es una empresa de servicios, y la típica página de contacto. ¿Ok? Entonces el A va a decir inicio, el siguiente va a decir nosotros, nuestros servicios, y la última página, contáctanos. Perfecto. Si vemos eso, acá está, ya tenemos un menú principal. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer esto mismo, pero con JavaScript? ¿Qué pasaría si por algún motivo tú tienes este menú, ¿no? Los elementos del menú almacenados en una API, en una base de datos, y tú quieres imprimir el menú pues desde una API, ¿no? Digamos que te quieres conectar y quieres hacerlo de una forma dinámica, ¿no? No quieres que sea estático.
Bueno, entonces nos apoyamos de JavaScript. Así que vamos a crear una forma muy rápida de crear esto mismo desde JavaScript. A ver, ¿cómo haríamos esto mismo, todo esto, pero desde JavaScript? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a eliminar todo esto, guardo. Miren, ahora está vacío, para que no digan que estoy haciendo trampa. Y acá voy a eliminar esto, ya no me sirve. Y vamos a crear el header. ¿Cómo creamos el header? Vamos a crear un header que va a ser un document.createElement. ¿Y qué elemento vamos a crear? Vamos a crear un header. Listo. ¿Ya está? Luego voy a crear un nav. Los nombres pueden ser los que tú quieras. nav1, realmente como tú quieras, ¿no? Lo mismo. Document.createElement. Y vamos a crear un nav. Perfecto. Luego, ¿qué tendría que hacer yo? Acá se empieza a complicar la cosa. Bueno, la lista desordenada sí sería fácil, ¿no? Digamos, un UL va a ser igual a document.createElement. Y miren que este está siendo tedioso, ¿no? Un poquito como que repetitivo. Bueno, ahí está mi UL. Ya tengo mis 3 elementos bases. ¿Cómo yo los puedo agregar a mi body? ¿No? ¿Cómo yo los podría agregar a mi body? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Vamos a agregar al body un ID para que JavaScript pueda funcionar. Le vamos a llamar raíz. Listo, esta es la etiqueta raíz. Listo. Entonces yo digo const root, mi etiqueta raíz va a ser document.getElementById. Voy a obtener un elemento por su ID. ¿Por qué ID? Por el elemento root. Con eso yo ya tengo el body. Incluso para que nos orientemos mejor, yo le puedo llamar body. Y ya está. Y al body yo le puedo decir append_child. Hey body, quiero que tengas un hijo. ¿Y quién va a ser tu hijo? Tu hijo va a ser el header. Pero, ¿qué más? Al header, y se empieza a poner tediosa la cosa nuevamente. Al header le voy a decir append_child, hey header, quiero que tengas un hijo tú también. Quiero que tu hijo sea el nav. Y al UL también tengo que decirle, al nav tengo que decirle, hey, tú tienes que tener un hijo que sea el UL. Ok, veamos hasta ahí cómo nos va. Actualizamos y vamos a ver el código de esta página. Miren, resulta que tengo un body de ID root y ahora tengo dentro del body de ID root, tengo un header, tengo un nav y tengo un UL. ¡Wow! Y nuestro archivo index sigue vacío. O sea, realmente nuestro archivo index sigue vacío. Entonces, lo único que nosotros necesitamos en realidad es un body que tenga un ID y nosotros todo lo podríamos construir desde JavaScript. Y con mucha paciencia, nosotros podríamos mejorar esto y construir toda una aplicación. ¿No? Vamos a seguir construyendo nuestro menú. Voy a crear un solo elemento. Luego podemos mejorar el código, ¿no? Entonces voy a acá arriba hacer el primer elemento. Const link 1 le voy a llamar y va a ser un document.createElement y vamos a crear un li. Ok, un li. Y ahora también tengo que crear un ancla, ¿no? Un anchor 1. Y este ancla va a ser document.createElement. Y este va a ser un ancla. Listo. Ahora, al ancla yo tengo que dar un texto, ¿verdad? Entonces le voy a decir anchor1.innerHTML. Hey, vas a tener como contenido inicio.
Listo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Al UL le tengo que decir append child, nuevamente, ¿no? Lo mismo. Y te agrego al UL, te agrego el link 1. Y al link 1 le digo append child. Y te agrego el anchor 1. Guardamos. Y miren, ahí está. Funciona. Oh, qué bien. Ahora, ¿qué está pasando? Nuestro ancla no tiene href, ¿no? Entonces no va a ser cliqueable. Bueno, le podemos agregar el href, ¿no? No lo voy a hacer solamente para no alargar mucho más este video. Pero ¿qué está pasando? Se está volviendo demasiado tedioso. Lo ideal sería que nosotros tengamos una función que nos permita hacer esto mismo, pero de una manera mucho más óptima, ¿no? Que nosotros le podamos decir a los elementos qué contenido deben tener, qué tipo de etiqueta tienen que ser, si tienen que tener hijos o no, y si tienen que tener atributos, etc. Entonces, nosotros podremos construir una función reutilizable que nos permita hacer todo esto, no de una forma tediosa, sino de una forma mucho más óptima y sencilla. Así que te dejo pensando un poquito. Y ojalá le des pausa a tu aprendizaje, no vayas corriendo al siguiente video. A ver, haz funcionar un poco tu cabeza y escribe tú un par de funciones que puedan reutilizar la lógica para hacer esto mismo de una forma más eficiente. Conmigo lo vamos a resolver en el siguiente video, pero espero que tu solución se parezca un poco a la mía. Así, de esa manera, vamos avanzando juntos. Creando una librería en JavaScript. Para resolver el ejercicio vamos a ir por partes, porque realmente la solución es mucho más compleja de lo que parece. Pero no quiero que te confundas, así que por favor presta atención. Mira, estamos haciendo varias cosas de forma repetitiva. Crear el elemento, crear el hijo, crear el hijo, crear el hijo, crear el hijo y vamos renderizando de a uno, ¿no? Entonces renderizamos el papá, el hijo, el hijo, el hijo y el hijo. Y así. Entonces nosotros vamos a reescribir o vamos a crear una función que nos permita hacer esto, pero de forma dinámica. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera crear un header, pero no solamente crearlo? Quisiera agregarle un ID, quisiera agregarle clases, quizás quisiera agregarle varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, vamos a escribir una función que le vamos a llamar createElement. ¿Ok? Le voy a llamar createElement, de crear elemento. Y esta función va a recibir varias cosas. Por ejemplo, primero va a recibir el elemento. ¿Qué elemento quiero crear? Le vamos a llamar elemento, pues para que sea muy entendible. Luego le vamos a pasar todos los atributos que este elemento vaya a tener. Si queremos un ID, si queremos que tenga clases, si queremos que tenga href, ¿no? Por ejemplo, las etiquetas A tienen un href, etc. Entonces, como son diferentes, vamos a decir que esto va a ser un objeto. Entonces, van a ser los atributos. Le vamos a llamar atributos, ¿no? El ID, la clase, etc. Esto va a tener un valor por defecto que va a ser un objeto vacío. Y también el elemento puede tener hijos, ¿verdad? Entonces, si un elemento va a tener hijos, entonces le podemos pasar esos hijos. Y los hijos pueden ser un array. Entonces, como van a ser un array, le podemos decir que por defecto el array sea vacío. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a crear el elemento, ¿no? Entonces vamos a decir const elem, le voy a llamar elem de momento, va a ser igual a document.createElement, ¿no? Que es lo mismo que hemos hecho arriba, document.createElement, y vamos a crear un elemento que va a tener el nombre de elemento acá, ¿no? El elemento que le hemos pasado a la función. ¿Listo? Y a ese elemento le tenemos que agregar todos los atributos, ¿no? Entonces, si los atributos sería, por ejemplo, ID, sería clase, etcétera, entonces nosotros tenemos que ir agregándoselos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es que a los atributos, a ver, estos atributos, como les decía, puede ser un objeto. Primero, para que entienda,
ese objeto, ¿cómo puede venir? Voy a escribir aquí el objeto. El objeto atributos. El objeto puede venir así. Por ejemplo, va a tener un ID que sea, no sé, cabecera. Listo. Después va a tener un class, ¿no? O clases. Y puede ser, digamos, main, puede ser header, etcétera, ¿no? Listo. Y así. Entonces, nosotros le podemos ir dando varios atributos. Otro puede ser, en el caso de los anclas, puede tener un href, ¿no? Entonces, un href que sea, digamos, a nosotros. Ahora, nosotros cómo obtenemos para empezar las cabeceras, ¿no? Estos IDs, ¿cómo los obtenemos? Nosotros los obtenemos de la siguiente manera. Vamos a crear un arreglo, ¿ok? Pues le vamos a llamar keys o llaves, ¿no? Las llaves. Vamos a hacer un arreglo de todas estas cabeceras, ¿ok? ¿Cómo se obtienen todas las cabeceras de un objeto? De este objeto atributos. Le vamos a decir al object, le vamos a decir, hey, dame las llaves de el objeto atributos. ¿Ok? Y con eso él nos da todas las llaves, nos da ID, nos da clase, nos da href y lo guarda como un array en keys. ¿Listo? Entonces de esa manera nosotros ya obtenemos todo. Si tiene una, nos dará una. Si tiene 10, nos darán 10. Si tiene 0, nos dará 0. O sea, las que tenga. Ahora vamos a hacer un recorrido a todos esos keys. Entonces vamos a decirle, hey, keys, vamos a hacer un punto map, un recorrido. Cada iteración va a ser la letra K de keys, solamente su inicial. Y le vamos a decir lo siguiente. Al elemento que acabo de crear, que es este, hey, quiero que tú agregues un atributo. element.set attribute. Set attribute. Attribute. ¿Qué atributo vas a agregarle? ¿Qué atributo? Le vas a agregar el atributo K. Entonces, si el primero es ID, le va a agregar el atributo ID. Si el segundo es clase, le va a agregar clase. Si el tercero es anchor o href, perdón, le va a agregar href, lo que sea. Y ya está. ¿Y cuál va a ser el valor? El valor va a ser precisamente el que tenga la lista de, lo que contenga esta posición del arreglo. ¿Ok? Entonces, de los atributos, yo voy a escoger la K. ¿Ok? Entonces, voy a explicarlo nuevamente por si te perdiste en esta parte. A todas las llaves, era que no borre esto, pero lo voy a volver a poner. Digamos que tiene ID hola, tiene class main y tiene href nosotros. Listo, digamos. Entonces, con esto le estoy diciendo, hey, construye un array. ¿Qué array va a ser? Aquí vamos a dibujar el array. El array va a ser ID, class y href. Así va a estar. ¿Ok? Lo podemos poner como strings para que esto no nos dé ningún error. Y listo. Entonces, este va a ser el array que se va a construir acá. Esto va a ser keys. Entonces, a cada uno de estos elementos le vamos a hacer un recorrido. O sea, al arreglo le vamos a hacer un recorrido de elemento en elemento. Le digo, K, ¿qué cosa va a ser K? K va a ser ID. Listo, entonces al elemento que acabo de crear le voy a agregar un atributo. ¿Qué atributo le voy a agregar? K. Le voy a agregar un ID. ¿Y cuál va a ser el valor del ID? El valor del ID va a ser al objeto atributos, que es este, le voy a pedir su K. Y su K es ID.
Entonces le estoy pidiendo hola. Ah, ok. Entonces le estoy agregando como ID hola. En la segunda vuelta K va a pasar a valer class. Entonces le estoy diciendo, hey, elemento, vas a setearte como atributo class el contenido main. Y como tercera vuelta, K va a valer href. Entonces set attribute te voy a decir, hey, elemento, quiero que tengas ahora un atributo href que sea de contenido nosotros. Listo. Entonces, de esa manera nosotros le vamos a dar todos los elementos de valor. Y ya está. Entonces, hasta ahí no pasó nada. De momento, solo para no complicarnos, voy a borrar el tema de los hijos. Y primero vamos a probar esto. ¿Ok? Ahora, vamos a probarlo con una sola función. Entonces, voy a borrar todo esto, ¿no? Y ahora voy a utilizar mi función. Entonces voy a decir, hey, quiero crear un elemento. ¿Qué elemento quiero crear? Voy a crear un header. Listo, es el primer valor. Como segundo valor, un objeto. ¿Qué va a ser mi objeto? Entonces le voy a decir ID. Quiero que tengas de ID main header. Así, main header. Listo. Y también quiero que tengas un class que sea main header y espacio header. Nada más. Listo. Hasta ahí. Entonces, miren que ya tenemos nuestro primer elemento. Pero yo con esto solamente voy a crear el elemento, ¿no? Pero mi función en ningún momento me está retornando un elemento. No está haciendo nada, solamente lo crea, pero no me lo retorna, no hace nada con el elemento, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es devolver ese elemento. El elemento, return, element, listo. Entonces ahora sí, create element, retorna un elemento. Muy bien, pero ahora yo tengo que insertar esto en mi body. Entonces yo voy a crear una segunda función. Una función que se llame render. La función render va a recibir dos cosas. Va a recibir un componente, ¿no? Un elemento le vamos a llamar. O le vamos a llamar elemento raíz. Mejor que elemento raíz sea el segundo valor. Como primer valor va a tener un contenido, le vamos a llamar. Listo. Contenido y elemento raíz. Ahora vamos a escribir esa función. La función render, ¿qué va a hacer? Simplemente va a hacer lo siguiente. Vamos a obtener el elemento raíz. Raíz le vamos a llamar y le vamos a decir que vamos a hacer un document.getElementById y vamos a obtener el elemento raíz. ¿Listo? Y a este elemento raíz le vamos a hacer un appendChild, le vamos a agregar un hijo. ¿Qué hijo le vamos a agregar? Le vamos a agregar el contenido. Listo. Con esta función render, entonces, yo voy a renderizar el contenido ya en la aplicación. Muy bien. Entonces, la línea 9 la voy a bajar hasta el final porque estas dos funciones son las funciones que estoy reutilizando. Y ahora acá abajo en la línea 14 voy a empezar a utilizarlas. ¿Cómo las voy a utilizar? Esta función lo que hace es crear un elemento. Ya hemos dicho. Muy bien. Pero, ¿dónde estoy guardando ese elemento? No lo estoy guardando en ningún lado. Entonces le vamos a dar un nombre. Entonces le vamos a decir let header. Incluso puede ser un const porque no vas a tener variaciones. Const header va a ser igual a lo que me devuelva create element, bla, bla. ¿Qué me devuelve create element? Me devuelve el elemento que yo he creado. Listo. ¿Y cómo voy a utilizar esta segunda función, la función render? La función render simplemente la utilizo así. Render
¿Y qué voy a renderizar? Voy a renderizar mi header. ¿Y dónde lo voy a renderizar? Lo voy a renderizar en un elemento que se llame root. Y ya está. Miren, podemos reutilizar las veces que nos dé la gana estas dos funciones. En realidad, esto ha pasado a ser nuestra librería JavaScript. Esto ya es simplemente el uso de la librería. Entonces nosotros podríamos separar incluso esto en dos archivos y nuestro archivo realmente personalizado solo tendría este contenido. Estas funciones ya serían nuestra librería personalizada. Vamos a ver si funciona hasta el momento. Guardo, voy a ir al navegador, actualizo y miren, tengo el body de ID root y ahora tengo un header que tiene ID main header y class main header header. Le vamos a modificar para que vean que no estoy haciendo trampa. Le vamos a agregar una clase que sea, le vamos a cambiar el ID. El ID va a ser edTeam. Guardo. Ahí está, se actualiza y el ID es edTeam, clase main header header. Perfectísimo. Entonces, estamos creando elementos, pero ya de una forma mucho más vistosa, si se dan cuenta, ¿no? Ya tenemos funciones que nosotros podríamos reutilizar las veces que queramos. A esto nosotros le podemos agregar más complejidad de tal manera de que nosotros podamos replicar lo que hicimos hace rato y crear un menú muy rápido. Te reto a volverle a dar pausa a este video y lo que vas a hacer es agregarle a esto un poquito más de complejidad y quiero que tu resultado sea el menú que hemos creado en la clase anterior, pero reutilizando estas funciones. Y conmigo lo solucionamos nuevamente en el siguiente video. Accede a este y cientos de cursos de tecnología en ed.team/cursos, porque en español nadie explica mejor que de Team. Optimizando nuestra librería en JavaScript. La clave en la solución de este ejercicio es primeramente ordenarnos. Lo que les había dicho, vamos a separar primero este código. Lo que voy a hacer es en realidad llevar esto, porque este archivo se llama librería.js. Esto lo vamos a llevar a otro archivo, le voy a llamar script.js y listo, ya está acá. Y entonces a mi index ya no tengo que llamar a librería, tengo que llamar a script.js. Y ahora le voy a decir, y esto ya sabes del curso de JavaScript, le voy a llamar que va a ser de tipo módulo. Ok, va a ser tipo módulo. ¿Para qué nos sirve el tipo módulo? Para poder utilizar imports más que todo, ¿no? Para utilizar la semántica y la sintaxis nueva de JavaScript, relativamente nueva. Bueno, volvamos a la librería. ¿Qué pasa en scripts? Si yo ahora mismo me voy al navegador, voy a recibir un error. Miren, actualizo y no tengo el header. No tengo el header, no está funcionando. Si voy a la consola, me dice, hey, hay un error acá. La función createElement no existe, no está definida. Hey, ¿de dónde me estás diciendo que yo use createElement? Eso no existe. Ah, ok. Yo tengo que decirle a la función createElement que ahora sea una función exportada. Export function createElement. Y acá igual, export function render. Vamos a exportar esas dos funciones. De esa manera, yo acá en este archivo puedo importarlas. Hago un import y vamos a importar dos cosas. createElement y también render. Y ya está. Guardo. Ahora vuelvo al navegador. Miren. A ver. No funciona todavía. A ver, ¿qué está pasando? Ok. El autocompletado de Visual Studio Code me dijo que se está importando desde librería, pero no le agregó el .js. Entonces agregamos el .js y ahora sí. Entonces tenemos nuevamente nuestro header de forma dinámica y ya no tenemos errores. Bien, entonces ya miren, esta realmente es la utilización que nosotros le damos a nuestra librería. Esto
solamente estamos escribiendo una vez y ya lo podríamos reutilizar las veces que queramos. Para entrar a la solución del ejercicio, la clave está en el tercer atributo que yo les había dicho, de momento lo borramos, y son los hijos. Entonces, los hijos va a ser un array que inicialmente va a estar vacío, ¿no? Si nos pasan con contenido, perfecto, pero si no nos pasan hijos, son opcionales, nosotros creamos un arreglo vacío. Listo. Y a los hijos acá le vamos a decir, hey, hijos, renderícense. Entonces vamos a hacer un map, porque vamos a recorrer a todos los hijos. Y a cada hijo le voy a llamar H, le voy a decir, hey, hijo, renderizate, ¿no? ¿Y qué cosa va a hacer renderizarse para un hijo? Va a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la función. Le vamos a decir, a ver, hijo, te voy a preguntar primero. Si tú eres de tipo texto, tal vez en el caso de las anclas tienen que tener como hijo un texto, ¿no? El contenido del link. Entonces pueden ser textos. Entonces, si el type of del hijo, o sea, del H, es igual a un string, ¿ok? Si eres string, hey, si tú eres string, haz lo siguiente. Vamos a hacer un append child simplemente. A este elemento que acabo de crear, a este elemento, le voy a decir inner HTML o inner text incluso, ¿no? Bueno, cualquiera, igual inner HTML. Y le voy a decir que concatene lo que tiene el contenido, que es el H. ¿Sale? Entonces, si pasa eso, si es un string, solamente lo hace como un inner HTML y listo. Ahí termina la función. Pero, si esta condición no se cumple, va a pasar lo siguiente. Vamos a hacer un lm.appendChild y ahora sí le vamos a concatenar como un hijo. Bueno, le vamos a agregar los puntos y comas correspondientes. Y ya está. Entonces, cada uno de los hijos va a hacer eso. Se está empezando a poner un poquito complicado el código, ¿no? Está empezando a crecer, pero pues está también a la vez sencillo, ¿no? Si estás prestando atención, es sencillo. Lo podemos optimizar un poco, pero de momento está ahí. Listo, vamos a probar. ¿Cómo vamos a probar? Vamos a cambiar esto y ahora quiero crear un elemento A. Ya no voy a crear un header, voy a crear un A y le voy a pasar. Entonces esto va a ser de clase link y va a tener un href que sea un slash hola. Y como hijo le vamos a pasar un elemento que sea inicio. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces está un poquito más largo, pero eso es lo que necesitamos. Vamos a probar si nos funciona. Miren, apareció un inicio acá. Perfecto. Oh, le vas a dar un zoom. Ahí está el inicio. Entonces ha funcionado. Miren, tenemos una etiqueta ancla y como hijo tiene un inicio. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo le quiero pasar un elemento? ¿Cómo le paso un elemento? Vamos a darle control Z bastante y vamos a volver al header. Ahí estamos. Listo. Entonces yo voy a crear otro elemento. Voy a hacer const. Antes del header voy a hacer un const a link, le vamos a llamar. Y link va a ser un create element y ahora sí, vamos a crear un A que tenga, no va a tener ID, no necesita tener ID, entonces simplemente va a tener clase link, le vamos a llamar. Perfecto. Esto estamos bien ahí. Acá href, dos puntos, hola. Y el contenido del link que diga hola para que notemos la diferencia. Ok.
Y acá al header directamente yo le voy a decir, hey header, vas a tener dos hijos. Vas a tener un hijo y el hijo va a ser el link. ¿Ok? Entonces el link va a ser tu hijo. Wow. A ver, guardamos, probemos. Algunos no nos funcionó. Hijos.map no es una función. Vamos a ver. Hijos.map no es una función. ¿Qué pasó acá? Header. Ok. Ajá. A ver, quiero ver esto. A ver, vamos a probar de imprimir esto acá. Sí, el que me está dando un problema es este. A ver, le vamos a quitar este link. Hijos.map no es una función. Ok, vamos a revisar qué es lo que está pasando con nuestra función. Y lo que está pasando es lo siguiente. En el primer createElement hemos puesto un string como último parámetro de la función. Tiene que ser un array. Y dentro del array reciben los hijos, que en este caso es hola. Ahora sí. Entonces guardamos. Volvemos acá. Actualizo. Ok, ahí está. Entonces está nuestro hola elements. Y ya estamos. A ver, veamos. Tenemos el header y dentro del header tenemos nuestro A. Nuestro A tiene un link, tiene href, tiene hola. Perfectísimo. Entonces también funciona pasándole como hijo un elemento. Entonces de esa manera tú podrías pasarle varios elementos. Link 1, link 2, link 3. Entonces acá link 1, link 2, link 3, ¿no? Y mira, hola, hola, hola. Ah, ok, ahí está. Entonces mira qué bonito, ya tan fácil, tan declarativo, esa es la palabra, tan declarativo, es crear elementos con sus atributos, con sus contenidos, o sea, es tan fácil y ahí fácilmente los agregamos al DOM. Entonces, ya te lo voy a dejar de tarea terminar el ejercicio y agregarle simplemente el UL y el LI que les está faltando. Pero de esta manera tú tienes ya una librería JavaScript, mira, en 20 líneas tienes una librería JavaScript para crear elementos del DOM. Tú puedes crear los elementos que tú quieras. Y tú podrías madurar mucho más esta librería, agregarle muchas funciones y demás, validaciones y lo que tú quieras, pensarla un poquito mejor. Y ya tuvieras una librería para crear tus propias interfaces. Y ya está. Pero en realidad eso es lo que hace JavaScript por ti. JavaScript nos va a permitir declarar de otra manera, no, la sintaxis va a ser diferente, ¿no? Pero nos va a permitir crear elementos que nosotros le vamos a llamar componentes. Nos va a permitir crear los componentes que nosotros queramos. Link 1 es un componente, al fin y al cabo. Link 2 es otro componente. Link 3 es otro componente que puede tener hijos, puede tener contenido. Nosotros le podemos dar los atributos que queramos, etc. Header lo mismo, es un componente y demás. Y todo eso tú lo puedes renderizar en el DOM haciendo uso de la función render. Y ya está. Ese es el origen y el propósito de React.js. Es poder construir interfaces de usuario desde JavaScript hacia el DOM, pasando por un Virtual DOM, que en las siguientes clases vamos a entender qué es el Virtual DOM, de tal manera de que tú de una forma declarativa puedas construir interfaces de usuario de una forma mucho más fácil, mucho más amigable y construyas aplicaciones web de primer nivel. Una vez que ya has entendido el origen de React, ya el resto es mucho más fácil. Nos vemos en la siguiente clase. Conociendo JSX.
Cuando los creadores de React estaban iniciando a desarrollar precisamente el proyecto hace muchos años atrás, ellos tenían algo parecido a esto. Obviamente la nuestra es mucho más arcaica y mucho más sencilla, pero ellos tenían una función createElement, una función render, y esto se podía utilizar con ECMAScript, o sea, es decir, con JavaScript de toda la vida, entendiendo las funciones que tenía React y demás. Pero, ¿qué sería aún mucho más fácil? Ellos se empezaron a preguntar eso. ¿Cómo lo hacemos aún más fácil? ¿Cómo hacemos que el código sea más entendible, más descriptivo, más elegante? Y ellos, en su afán de buscar, más o menos, digo más o menos, ya lo entenderás más adelante, más o menos llegaron a esto. A ver, si yo declaro una constante, llamémosle, entonces vamos a ponerle un article. Digamos que vamos a crear un elemento artículo o un artículo del blog o lo que ustedes quieran. Listo. ¿Qué va a ser article? Y miren, yo voy a declarar que article va a ser un string, pero voy a declararlo con template literals. ¿Ok? Entonces, con los backticks. ¿Qué me permite hacer backticks? Por ejemplo, backticks me permite saltar de línea, ¿no? Entonces, backticks me permite escribir un string acá. Ahora, no solamente eso. Backticks, ¿qué me permite? Yo podría, por ejemplo, acá crear HTML. Vamos a crear nuestro article, y dentro de mi article yo le puedo dar class, por ejemplo, ¿no? Clases, digamos que sea art, o no sé, container article, y así, ¿no? Entonces nosotros podríamos ir construyendo nuestro artículo. Podríamos tener acá un div. Debajo cerramos ese div. Y pues así, ¿no? Entonces en nuestro artículo podría tener una imagen. La imagen tiene que tener source. Y le vamos a poner el source en mi imagen.png. Y después, ¿qué más podemos ponerle? Le podemos poner otro div. No nos vamos a complicar la vida. Y le vamos a poner el párrafo directamente, de una vez. O le vamos a poner dos cositas, solo para que entiendas lo que quiero hacer. Entonces aquí le voy a poner mi h2, digamos que es un h2, ¿no? Y aquí va a ser mi título y un párrafo. Y aquí en el párrafo estaría el contenido, ¿no? El contenido. Perfecto. Sería muy bonito poder hacer esto. ¿Y nosotros cómo agregamos esto a nuestro HTML? Pues fácil, ¿no? Entonces, a nuestro body, pues acá ya tenemos nuestro body. ¿Cuál es nuestro body? Es nuestro elemento raíz, ¿no? El elemento raíz que está acá. A nuestro body nosotros le podríamos decir, hey, simplemente agrega este contenido, ¿no? Entonces, a ver, podemos hacer un document.getElementById y otras vamos a hacer el root, ¿no? Entonces, esto sería const body es igual al div de id root, y a mi body simplemente le voy a decir, hey, body, haz un inner HTML y de lo que tienes en el body, solamente agrégale lo que tienes en el artículo. Y listo. Entonces, de esta manera yo al body le adjuntaría todo esto. De funcionar, funciona, ¿no? Entonces, miren, mucho más rápido y mucho más entendible que hacer esto es pues hacer HTML directamente. Pero este HTML es un HTML estático, ¿no? Miren, yo le estoy dando una imagen estática, mi imagen.png, mi título y el contenido son estáticos. ¿Cómo podría yo hacer para que esto sea dinámico? Ustedes ya saben template literals. Entonces, eso es de JavaScript de toda la vida. Entonces, nosotros podríamos convertir nuestro article en una función, que sea una row function que retorne esto. Sigue funcionando, ¿verdad? Sí, claro que sí, sigue funcionando. La única diferencia es que article va a tener que ser ejecutado acá abajo.
¿Por qué? Porque si no lo ejecuto, yo estaría llamando a la declaración de la función article, no a la ejecución, ¿no? Ojo con confundirse en JavaScript con eso. Pero está más fácil, ¿verdad? Y yo en mi artículo yo le puedo decir, hey, yo quiero recibir el contenido de la imagen o el img source, le vamos a poner así. Yo quiero recibir el title, el título del artículo, y yo quiero recibir el content, el contenido. Y en lugar de ponerlo así quemado acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar... y aquí voy a poner img. Entonces de esta manera voy a imprimir acá lo que me llegue como parámetro aquí. Entonces acá en article le voy a tener que decir, hey, yo quiero que la primera sea mi imagen.png. Esa va a ser el primer parámetro de mi función article. Luego, en lugar del título, lo mismo. Voy a renderizar, ¿qué cosa? Title. Y en lugar del contenido, voy a renderizar, ya se están imaginando, obviamente, content. Y listo. Ya estoy utilizando los 3 parámetros de esta función que acabo de crear. Y aquí yo le puedo decir título bonito y contenido extenso. Listo. Ya está. Entonces, de esta manera, yo podría tener la estructura base para un artículo. No, imagínense, miren, he creado la estructura base para un artículo y yo lo puedo reutilizar las veces que quiera, simplemente pasándole los parámetros que necesita esta función. Y de esa manera yo puedo construir todos los artículos que yo quiera. Entonces, los muchachos de React dijeron, ¡Eureka! Se les prendió el foco y dijeron, vamos a crear una sintaxis que nos permita hacer esto mismo y no tener que apoyarnos de template literals, porque los template literals son bonitos, bueno, nos permiten hacer varias cosas y demás, son muy versátiles, pero tienen sus limitaciones. Al fin y al cabo solamente es un tipo de dato string. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear una sintaxis y ellos la llamaron, ojo, la llamaron JSX, y a esa sintaxis JSX dijeron, lo que vamos a hacer es que a JavaScript le vamos a dar superpoderes de permitir recibir directamente marcado como si fuera HTML, marcado como valor y almacenarlo en sus variables. Entonces, directamente JavaScript ahora lo que puede hacer es lo siguiente. Vámonos más abajo. Y lo que ahora JavaScript puede hacer es esto. Const mi elemento, le vamos a llamar. Listo, está bien. Mi elemento va a ser igual a ¿qué? A un div, por ejemplo. Y este div puede tener contenido. Solo que como voy a romper la línea, lo vamos a poner dentro de unos paréntesis. Pero miren, dentro de los paréntesis, solo para romper la línea. Pero esto ya lo puedo poner más abajo. Y todo lo que se está almacenando en este valor pareciera ser HTML. ¿Ok? A ver, para no confundirlos, voy a quitar los paréntesis primero. Vuelvo hasta acá. Y miren, dentro, en una misma línea, puedo decirle H1. Y esto va a ser hola, digamos, ¿no? O hola, listo, ya está. Y dentro va a haber un P y listo, ¿no? Entonces, el P va a ser un párrafo muy largo. Está. Entonces, miren, esto es HTML de toda la vida y lo estoy almacenando en una variable. ¡Wow! ¡Qué loco! Esto no se puede hacer en JavaScript. No se puede. Esto te va a dar un error. Obviamente, si esto yo lo mando a la consola del navegador,
No, me va a decir, hey, ¿qué estás queriendo hacer? ¿Qué estás loco vos? A ver, vamos a ver. Abro mi navegador y acá voy a pegar eso mismo. Miren, const mi elemento es igual a bla, 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 bla. Hago enter y me dicen, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? O sea, ¿esto es un string o qué? Tal vez es un string, tal vez lo que tú quieres hacer es acá a cerrar strings, acá a abrir el string y esto guardarlo como un string, tal vez eso es lo que quieres hacer. Y tú dices, no, yo quiero hacer esto. Bueno, como es constante le vamos a poner mi elemento 2. Y él dice, no te entiendo, no sé qué quieres hacer. ¿No? Entonces JavaScript no puede hacer eso, no tiene la capacidad de almacenar este marcado en una variable. Así que los muchachos de React han creado la sintaxis JSX. La sintaxis JSX nos va a permitir hacer esto. Nos va a permitir almacenar marcado HTML en variables, en funciones, en cualquier ciudadano de primera clase. ¿Ok? Entonces el HTML prácticamente va a ser contenido como cualquier otro. Y nosotros lo vamos a poder manipular. ¿Y a qué vamos a poder llegar también? A construir esto. Construir trozos de código que nosotros vamos a reutilizar las veces que queramos. Si yo quiero construir 100 artículos, ¿qué hago? Simplemente llamo a mi función article y le paso mis 3 elementos, ¿no? Mis 3 parámetros, y ya está. Y yo puedo crear 100 artículos diferentes solamente llamando a la misma función article, pasándole los 3 parámetros, y ya está. Y se va a renderizar 100 veces esta misma estructura. ¿Ok? Entonces, esa es la raíz de dónde sale y lo que significa JSX. Si quieres el significado literal, JSX sale de la mezcla entre los conceptos de JavaScript, obviamente, y la, digamos, sintaxis de XML, ¿no? Que también hereda la sintaxis de HTML a su vez. Entonces, es como que un híbrido entre la sintaxis de JavaScript con la sintaxis de XML. Y esa es la sintaxis que vamos a utilizar en React.js. Entendiendo la sintaxis JSX parte 1. Ya conocemos entonces JSX, pero a pesar de que JSX se parece muchísimo a HTML, no es HTML, eso lo tienes que tener muy en cuenta. El código, tal vez en un 70-80% HTML, sí es válido dentro de JSX, pero existen diferencias. Entonces en este video nos vamos a dedicar a conocer esas diferencias entre JSX y HTML. A ver, dijimos que nosotros ya ahora podemos declarar una función, digamos que se llame, article, le vamos a llamar, con mayúscula, ojo. Y esto va a recibir ciertas propiedades, ciertos parámetros de la función para renderizarlos. Y con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a retornar, listo, 2 espacios. Vamos a retornar lo que nosotros queramos, la estructura JSX que nosotros queramos. Ahora, acá, como te decía, tú puedes escribir el HTML que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes escribir una etiqueta div dentro de la etiqueta div. Y mira cómo el editor de código ya me está ayudando, ya me está cerrando las etiquetas, ¿no? Entonces puse un div, entonces él me cierra la etiqueta div. Dentro yo puedo poner un H1 y poner el título del artículo. Luego del H1 puedo poner un párrafo, ¿no? Y así. Pero obviamente esto no se ve bien, ¿no? En una sola línea esto no se ve bien. ¿Cómo hacemos en JSX para hacer multilínea? Simplemente ponemos paréntesis. Entonces con un paréntesis ya le vamos a decir que vamos a retornar un elemento multilínea. Y ya podemos ir partiendo esto en varias líneas. Entonces ahí, para que se vea más ordenadito, ahí tenemos un P, un lorem ipsum bastante largo, por ahí, ya está.
Y listo, de momento no le voy a poner nada más. Digamos que hasta aquí está muy sencillo, ya sabes. Siempre tiene que tener un multilínea, tienen que tener paréntesis, eso ya lo sabes. Ahora, yo lo que voy a hacer es agregar una imagen a esta estructura. Entonces yo lo que quiero agregar es un div que contenga esa imagen. Miren lo que va a pasar. Pongo un div y automáticamente ya me salió un error. Yo lo que quería hacer era poner aquí una imagen y digamos que sea mi imagen.png y mi texto alternativo, la imagen del artículo. Esto en HTML obviamente que funcionaría. Esta estructura en HTML es correcta, pero en JSX esto no es correcto. Y miren, yo le voy a dar hover, pongo el mouse encima del error y me dice las expresiones JSX deben tener un elemento padre, un solo elemento padre. ¿A qué nos referimos? Nosotros lo que estamos retornando, ¿qué es? Es esta estructura. Pero esta estructura tiene dos hermanos. Tiene este div que termina aquí y luego empieza otro div que termina aquí. Entonces yo estoy tratando de retornar dos hermanos. En JSX eso no se puede, es imposible. Tú en JSX siempre tienes que retornar solamente un elemento, que sea el padre de todos. Dentro de ese elemento tú puedes tener n hijos y los hijos ya pueden tener hermanos, como tú quieras. Pero el padre de todo lo que tú retornes siempre tiene que ser un solo elemento. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar todo esto y primero poner una etiqueta article y dentro voy a pegar todo lo que tenía. Y miren, desapareció el error. ¿Y por qué desapareció el error? Porque ahora tengo un elemento article que envuelve a los dos divs que eran hermanos. Pero en alguna circunstancia puede pasar que tú digas, hey, pero yo no quiero este elemento article. En mi HTML me ensucia el HTML esta etiqueta article. Yo solamente necesitaba dos divs y nada más. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para retornar esos dos divs como hermanos y nada más? Bueno, en JSX tenemos lo que se llaman fragmentos. Y los fragmentos tienen una sintaxis muy sencillita, realmente muy sencilla. Miren, voy a eliminar la palabra article de acá, voy a eliminar la palabra article de acá. Y ya está. Esta etiqueta sin nombre de apertura y esta etiqueta de cierre sin nombre se llama fragmento. Y con esto tú dices, yo voy a retornar un fragmento JSX que va a tener dos elementos hijos. Y listo, esto en JSX es válido. En el HTML que resulte ser renderizado en tu navegador, este fragment no va a aparecer. No va a tener ningún resultado. Tú solamente vas a ver en tu navegador dos divs como hermanos. Entonces es como a la vez fuera un truco para engañarle a el intérprete de decirle, efectivamente, como tu regla es que solamente devuelva un elemento, ok, voy a devolverte ese elemento invisible, llamémoslo así, que se llama fragment, de fragmento. Y ya está. Eso es muy importante. Otra diferencia muy importante es que esta etiqueta IMG, miren que en HTML las etiquetas que son de una sola línea y las etiquetas que se autocierran, o sea que en la misma apertura existe el cierre, ¿no? De las IMG no tenemos cierre, ¿no? En la misma etiqueta se cierra acá la etiqueta, valga la redundancia. Entonces, en HTML, este slash de acá es opcional. Tú puedes eliminarlo y funciona en HTML. Pero mira, en JSX yo lo quito y automáticamente el IMG me marca un error. Si yo reviso cuál es el error, vamos a darle hover, me dice un elemento JSX IMG no tiene su etiqueta de cierre correspondiente.
Entonces, ¿qué significa? Que las etiquetas en JSX siempre deben cerrarse, pero toda la vida, siempre. Voy a ponerte otro ejemplo con esto. Miren que tenemos un párrafo muy largo, ¿verdad? Este párrafo está bastante largo. Yo lo puedo volver multilínea para que se vea un poquito más elegante, ¿no? Voy a poner la etiqueta de apertura en una línea, el contenido en otra y la etiqueta de cierre en otra. Pero aún así me sigue pareciendo esto muy largo. Yo le puedo poner saltos de línea. En HTML, ¿cómo haríamos un salto de línea? Utilizaríamos la etiqueta BR. Pero mira, JSX automáticamente, como él sabe que siempre tienen que cerrarse, me está cerrando esa etiqueta. Pero yo no quiero que se cierre. Yo solamente quiero tener un BR para hacer un salto de línea y ya. Nuevamente él me va a reñir, me va a decir, hey, este BR no tiene su etiqueta de cierre. Entonces yo debo, sí o sí, cerrar la etiqueta. Y con eso ya puedo ir construyendo mis saltos de línea. Entonces este código ya se puede ir viendo más bonito de esta manera. Y ya está. El espacio es opcional. Solamente lo pongo para que se vea más a simple vista, pero es completamente opcional. Y ya está. Yo para que no sea muy largo este texto, lo voy a cortar ahí y listo. Así que, ojo, todas las etiquetas deben sí o sí cerrarse. Que es algo interesante también que permite JSX con esto mismo que te estoy enseñando. A veces pasa, que tú necesitas tener un div vacío. Tú necesitas construir un div que esté vacío, que no tenga contenido. Son excepcionales los casos. Por ejemplo, si quieres tener un div dentro que posteriormente mediante un script externo se va a rellenar de un contenido, o quizás es para darle un estilo mediante CSS personalizado y tú necesitas solamente un div, sea por el motivo que sea, que tú necesitas un div vacío. ¿Qué haríamos en HTML? Vamos a poner antes del H1 ese div. ¿Qué haríamos en HTML? Haríamos esto. Escribiríamos el div y también escribiríamos el cierre del div y ya está. No le pondríamos contenido al medio. Pero JSX nos permite modificar esta etiqueta div y convertirla en una etiqueta de autocierre. ¿Qué significa eso? Que la misma etiqueta puede abrirse y cerrarse en la misma declaración. Ojo, esto en HTML no existe, pero en JSX sí. Esto pasa a ser un div sin contenido, un div vacío. Y esto en JSX es completamente válido. Ahora, voy a eliminar esto para que no quede, solamente era el ejemplo que quería mostrarte. Ahora, necesitas aprender a escribir los atributos de las etiquetas. ¿Cuál es el atributo más usado y más conocido? Son dos, los IDs y las clases. Los IDs no tienen variación, los escribes de la misma manera. Por ejemplo, digamos que este div va a tener de ID mi artículo. Mi article o my article le podemos poner en inglés para que suene mejor. Listo. El ID, tú le puedes poner el ID que tú quieras. Pero en el caso de las clases, ¿qué pasa? Yo le puedo poner acá article container, no sé. Ya está. ¿Qué pasa con esto? Esto es válido en HTML, ¿no? Con esto tú le das una clase y esto puede ser modificado el estilo desde CSS. Pero recuerda que acá, en esta función, nosotros estamos escribiendo JavaScript. Este archivo que estoy escribiendo es .js, es JavaScript. Y en JavaScript, como en la mayoría de los lenguajes de programación, tenemos la programación orientada a objetos. Y en la programación orientada a objetos utilizamos la palabra reservada class para declarar una clase en el lenguaje. Entonces, la palabra class está reservada precisamente para la programación orientada a objetos, para declarar clases. Así que, si este archivo es JavaScript, puede caer en confusiones utilizar esa palabra class. Entonces, para no caer en esa confusión, simplemente la vamos a llamar class name.
Ojo, entonces estoy concluyendo que en JSX no se utiliza class, se utiliza class name. Las nuevas versiones de React sí permiten que utilices simplemente class y eso va a funcionar. Pero te va a salir un warning, te va a salir una advertencia y te va a decir, hey, estás utilizando class, mejor utiliza class name. Entonces, la buena práctica sigue siendo que utilicemos class name. ¿Por qué? Porque a pesar de que no nos va a dar error, el warning nos está diciendo, hey man, mejor utiliza solamente class name. Listo. Entonces nos vamos a basar en la buena práctica. ¿Qué otro atributo es diferente? Voy a escribir debajo, digamos, un formulario. Vamos a poner un formulario, no necesitamos este action. Y el formulario lo único que va a tener va a ser lo siguiente. Va a ser un label. Y miren que el label y un input, nada más. Ahí está. Miren que el editor de código a mí me ayuda y me completa más o menos la sintaxis de lo que yo estoy construyendo. Entonces, he creado un input. El input es de tipo texto. El nombre del campo va a ser, digamos, email. Entonces le vamos a poner de tipo email. Ok. O le vamos a poner correo. Listo. El ID va a ser correo también. Bueno, no pasa nada. Y le voy a poner una etiqueta. Le voy a poner una etiqueta que sea correo electrónico a mi input. Yo necesito anidar, yo necesito enlazar esta etiqueta con este input. En HTML, ¿cómo se hace? En HTML se utiliza el atributo for. Y tú le dices, hey, para el campo correo, yo voy a utilizar este label de acá. Entonces, de esta manera. Pero en JSX, este for no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de programación, la palabra for está reservada para hacer ciclos, para hacer un for, ¿no? Tú ya conoces un for. Entonces, para no caer en eso, simplemente vamos a utilizar un HTML for. Así se va a llamar. Entonces, este también es una principal diferencia. En lugar de utilizar el for, en los labels, vamos a utilizar HTML for. Y ya está. Muy bien. Hasta ahí las principales diferencias de la sintaxis. ¿Qué otras diferencias? Cuando estamos hablando de atributos de más de una palabra, como la mayoría de los eventos on mouse, on hover, on event, todos los on que existen en HTML y bueno, pueden existir otros atributos. Todos esos que tengan dos palabras los vamos a escribir en camel case. Por ejemplo, si al H1 yo quiero por algún motivo agregarle un evento, entonces yo le voy a agregar un onChange, por ejemplo. Entonces el onChange va a ser tal cosa y ya está, ¿no? Entonces yo acá puedo escribir lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo escribir una función, ¿no? Que de momento no haga nada y listo. Entonces en el cuando cambie el título, listo, ahí está. No tiene mucho sentido este onChange en el H1, entonces yo lo voy a llevar al input, por ejemplo, ¿no? Entonces el input sí tiene sentido porque puede ir cambiando. Entonces en el onChange del input se escribe de esta manera. Entonces todos los atributos que sean de más de una palabra, siempre en camel case. ¿Qué es camel case? La primera palabra pura minúsculas y la segunda palabra empieza con mayúscula y siempre pegado, sin espacios, sin guiones ni nada. Entendiendo la sintaxis JSX parte 2. Y para terminar, algo muy importante, y es que esto de acá, todo esto de acá es JavaScript. No te olvides que estamos en un archivo JavaScript. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de que lo que estoy retornando pareciera ser HTML, nosotros podemos meter al medio de todo esto código JavaScript. Y para escribir el código JavaScript que nosotros queramos, sea cual sea, es muy fácil.
lo único que tú tienes que hacer es abrir y cerrar llaves. Por ejemplo, acá voy a poner un span, ¿okay? Una etiqueta span. Y como contenido de esa etiqueta span, yo simplemente abro y cierro llaves. Y listo. Y acá yo puedo poner la lógica que yo quiera. Por ejemplo, si yo pongo 2 más 5, ¿qué me va a imprimir eso en pantalla? Un 7. Y ya está, es una suma. Pero yo también puedo poner, por ejemplo, new date. Digamos, un new date. ¿Y eso qué me va a imprimir? Me va a imprimir la fecha, ¿no? Y así, yo puedo anidar lógica, yo puedo crear variables. Obviamente vamos a ir viendo de que no es necesario y no es buena práctica hacer mucha lógica tampoco acá, sino simplemente utilizarla casi que para imprimir valores. Pero todo lo que tú necesites hacer, ya sabes, siempre simplemente abres y cierras llaves y listo, ya puedes utilizar JavaScript. Por ejemplo, si tú quieres imprimir algo, pero de forma condicional, entonces tú le puedes decir, por ejemplo, a ver, 2 más 5, suena un poco ridículo, ¿no? Pero es menor que 10. Si esto sucede, vamos a imprimir este componente. Y si no, vamos a imprimir este otro componente. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto suena absurdo, ¿no? Suena relativamente absurdo, pero es completamente válido. Y nosotros con esta condicional podemos imprimir, por ejemplo, 2 más 5 es menor que 10. Si eso se cumple, miren, yo voy a declarar un fragmento y voy a o un párrafo mejor. Vamos a poner un párrafo y vamos a decir es menor. No tiene mucho sentido, solamente quiero que veas que se puede hacer la lógica. Y si pasara lo contrario, es mayor. Y ya está. Mira cómo estoy haciendo una validación anidada a partir de cierta lógica. Y en lugar, obviamente, de quemar estos valores, podría yo tener variables, ¿no? Podría poner 2 más 5 es menor que el número recibido. Y el número recibido podría ser un valor que yo reciba acá, ¿no? Entonces, como parámetro de la función, ¿no? Pero solo por poner un ejemplo, nuevamente. Entonces, si yo valido, ¿no? Si 7 es menor que el número recibido, es menor. Caso contrario, es mayor. Entonces, ese tipo de pequeñas validaciones o realmente el código JavaScript que tú quieras, vas a poder escribir dentro de simplemente llaves. Y esas llaves tú las puedes ubicar donde tú quieras, ¿no? Dentro de tu código JSX. Vamos a eliminar este spam. Vamos a eliminar este spam y vamos a terminar de escribir cómo sería esto, pero ya algo más real. Si yo quiero escribir 100 artículos con esta misma estructura, obviamente no voy a querer que mis 100 artículos tengan el mismo párrafo, ¿no? Tampoco no voy a querer que mis 100 artículos tengan el mismo H1, ni tampoco voy a querer que mis 100 artículos tengan la misma imagen ni el mismo texto alternativo. El formulario ya no lo necesito. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Vamos a hacer de cuenta que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a llamar a esta función de la siguiente manera. Article, y le voy a pasar como parámetro un objeto. Ojo, le voy a pasar un objeto y ese objeto va a tener un valor que se va a llamar props. Y acá van a ser todas las propiedades que yo le mande a mi función article. Entonces, ¿qué va a ser props? Props va a ser un objeto. ¿Ok? Así como un objeto JavaScript. Y este objeto lo que va a contener es
¿Qué necesito? El título. Entonces le voy a poner title y, perdón, ahora sí. Title, por ejemplo, mi primer artículo. Listo. Luego va a tener un content. Le vamos a poner content de contenido. Listo, ya está. Bienvenido. Ya está. También le vamos a poner acá estos valores. Obviamente me va a dar error por el tipo de que le estoy dando, ¿no? Por la declaración que no existe, ¿no? En este caso es un error sintáctico, pero solamente es para ejemplo, ¿no? Y el IMG va a ser mi imagen.png. Ya está. Entonces nosotros lo que le mandaríamos como parámetro es un objeto, ¿ok? Y repito, a ese objeto lo vamos a llamar props. Todas las props que vengan acá, yo las voy a poder utilizar acá dentro. Entonces, vamos a ir imprimiendo. A ver, ¿cómo yo lo haría? Inicialmente lo haría así. Abro y cierro llaves, ojo, para utilizar JavaScript. Y yo le voy a decir props.title, ¿verdad? Entonces, estoy asumiendo de que el objeto props tiene un title. Luego, en el P, ya no necesito toda esta multilínea del P. Y simplemente al P le voy a decir, hey, P, imprímeme el props.content. Ok. Y en el caso de la imagen, ahora le voy a decir, en lugar de source como string, quiero que me imprimas del objeto props un img, ¿no? El valor de img. Y como texto alternativo voy a repetir props.title. Listo. Ya está. Esto obviamente es solamente ejemplo, no sirve. Y de esa manera yo tengo una estructura que nosotros la vamos a llamar desde la siguiente clase componente, pero tengo una estructura para hacer la cantidad de artículos que yo quiera. Solamente necesito pasarle un objeto con título, contenido y la imagen. Ahora, vamos a mejorar un poquito nuestro código para que se vea bien. Este props es un objeto JavaScript. Pero si este props es un objeto, yo lo puedo destructurar. Ya sabes qué es la destructuración en JavaScript. Tienes que saber para este curso. Entonces, ¿cómo yo lo puedo destructurar? En lugar de recibir props, directamente yo voy a recibir un objeto y le voy a decir, yo quiero recibir de ese objeto su title, su content y su img. Ah, mira, ya estoy destructurando el objeto directamente. Ya le estoy diciendo qué valores quiero recibir de ese objeto. Y con eso yo ya puedo eliminar esta parte de props, ¿no? Entonces ya se ve mucho más bonito. Y miren, ya no necesito ir repitiendo props por todo lado, sino ya simplemente utilizar los nombres que yo he recibido directamente. Pero siempre esto dentro de llaves. ¿Por qué? Porque estoy destructurando un objeto. Y ya está. Ahora sí tengo terminada mi estructura para todos mis artículos, pero de una forma mucho más elegante y mucho más legible. Y listo. Esta es la introducción de todo lo que tú necesitas saber para ahora sí pasar a React. Ya sabemos de dónde sale React. En este módulo también hemos aprendido cómo podríamos construir una pequeña librería para renderizar elementos en nuestro DOM. Y hemos aprendido de la sintaxis JSX que nos va a ayudar a entender React y cómo se escribe el código JavaScript en React. Nos vemos en el siguiente módulo, que ahora sí viene lo bueno. Bye. Sube a Premium y accede al curso completo y cientos más en ed.team/premium, porque en español nadie explica mejor que EDTeam.